Poniendo el Evangelio en práctica. Un programa para aprender a amar a Dios sin miedo, con el Padre Manuel Villalobos. Esta homilía llega a ustedes gracias a los misioneros claretianos de la provincia de los Estados Unidos y Canadá. Iniciamos. Muy buenos días, hermanos y hermanas, o noches o tardes, donde quiera que usted nos escuche y a la hora que usted nos escuche, reciba un cordial saludo, que la bendición de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo sea derramada sobre su familia, sobre su persona. Sienta esta bendición con mucho cariño. Soy Manuel Villalobos Mendoza, encargado del Ministerio de la Animación Bíblica Claretiana de los Estados Unidos y Canadá. Y como cada domingo es un placer compartir con ustedes. Esta reflexión va a ser para el día 13 de julio y de verdad que es un evangelio muy precioso porque nos mueve a las entrañas, nos cuestiona nuestra fe y nos reta a ver quién se hace prójimo de la persona que cae en desgracia. Les estoy hablando de lo que la gente comúnmente conoce como la parábola del buen samaritano. Parece ser que no es una parábola en el estricto sentido, más bien una comparación. Pero bueno, vamos a pedir al Señor que abra nuestra mente, nuestro corazón, antes de leer su palabra. Señor Jesús, te pedimos que vengas en nuestra ayuda, que tu Espíritu resucitado se haga presente en nuestra vida. Mira que ha habido muchas veces en que hemos caído en manos de salteadores, de gente violenta, de gente que no vive con tus valores. Otras veces hemos sido indiferentes ante el sufrimiento de la persona que ha caído en desgracia, de la persona que está enferma, de la persona que está postrada, de la gente que no tiene vida plena. Te pedimos que nos des palabras para consolar a todas las personas y nos enseñes a hacernos prójimos de las personas que nos encontramos en nuestro camino. No permitas que seamos indiferentes al sufrimiento, a la tragedia del hermano y de la hermana. Te pedimos que nuestro corazón sea generoso para conmoverse desde las entrañas y abrazar a toda la persona que es diferente. Todo eso te lo pedimos con una confianza plena en que tú siempre nos escuchas. Amén. Bueno, estamos ya en el segundo domingo de julio y la lectura está tomada de Lucas del capítulo 10, versículo 25 al 37. Se presentó un jurista y le preguntó a Jesús para ponerlo a prueba: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y a la persona próxima como a ti misma. Él le dijo: bien dicho, haz esto y tendrás la vida. Pero el jurista, queriéndose justificar, preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús dijo: un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, cayó en mano de unos bandidos que lo desnudaron, lo molieron a palos y se marcharon, dejándolo medio muerto. Por casualidad, un sacerdote bajaba por aquel camino y al verlo, dio un rodeo y pasó de largo. Y lo mismo un levita que llegó a aquel sitio, al verlo, dio un rodeo y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje, llegó a donde estaba él
y al verlo le dio lástima, se le acercó, le vendó las heridas, echándole aceite y vino, y montándolo en su propia cabalgadura, lo llevó a una posada y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 denarios y dándoselo al posadero le dijo: cuida de él, y lo que gastes de más yo te lo pagaré a la vuelta. ¿Cuál de estos 3 te parece que se portó como prójimo del que cayó en mano de los bandidos? Él contestó: el que practicó la misericordia con él. Dijo Jesús: anda, haz tú lo mismo. Palabra de Dios. Dejamos un momento para que esta palabra anide nuestro corazón y nos muestre también que solamente mostrando compasión, ternura con las personas que caen en desgracia, podemos agradar a Dios. Para ponerlos en contexto, Jesús acaba de establecer un contraste entre la gente sencilla y los discípulos, los sabios y los entendidos. ¿Se acuerdan ese episodio? Gracias te doy, Padre, que has revelado los misterios de este mundo y se los has dado a conocer a la gente sencilla. Como que estos son los planes de Dios, ¿verdad? El revelar siempre los misterios, porque Dios no es algo que hay que memorizarse o algo que hay que aprenderse. Es algo que hay que ir descubriendo desde la intimidad, desde la sencillez, desde la búsqueda del discipulado. Y este Dios que se deja encontrar. Entonces, acuérdense, vamos en el camino a Jerusalén y en el camino suceden muchas cosas, se encuentran con muchas personas, con muchas situaciones. Y entre esas situaciones se encuentra con esta persona que representa a los que saben, a los que conocen, a los guardianes de la ley. Vamos a darle el privilegio de la duda, ¿verdad? Este episodio aparece también en Marcos y aparece en Mateo con algunas peculiaridades diferentes. No me voy a meter ahí para que me dé tiempo de poder explicar toda la comparación, toda la enseñanza de Jesús. Bueno, lo primero es que tenemos que ver la situación del jurista entonces, del maestro de la ley, que está atado a la ley, pero que busca asegurarse que está en el camino correcto. Y fíjense cómo la propuesta es tener vida. ¿Y qué está de malo? Absolutamente nada. Yo creo que todos tenemos derecho a buscar, a tener vida. Vida plena, vida con posibilidades. Y bueno, yo creo que el jurista tenía más posibilidades de tener vida plena que la gente sencilla a la cual Jesús anteriormente se ha referido, ¿no? Se acerca, parece ser que con buenas intenciones. Por allí viene la idea de ponerlo a prueba. No sé si tenga la misma intención aquí el Lucas, porque en el Evangelio de Marcos capítulo 12, 28, todas las personas que ponen a prueba a Jesús parten prácticamente de una hostilidad, de una violencia, y parece ser que siempre está asociado con la figura del Satán, del que tienta, del que pone a prueba. Ojo con las personas que ponen a prueba. Ojo con las personas que están siempre diciendo: Dios, comenzamos a negociar como si fuera el bazar de las religiones. Me haces esto, yo te hago lo otro. Te voy a poner a prueba a ver si me amas. No.
Evitemos esa tentación, hermanos. Evitemos ser hostiles a la enseñanza de Jesús. Es cierto que estamos invitados a colaborar en la viña, estamos invitados a trabajar, pero hay que dar el mensaje gratuitamente, en gratitud, y sobre todo no poner tropiezos a la gente que se va vinculando, no poner pruebas más de las que ya la gente tiene. Le da un título de maestro, aunque sabemos que no es discípulo de Jesús. El jurista le da el título de maestro. También esto aparece también en la pregunta. Recuerda la cuestión que se le planteaba al Bautista en Lucas 3, 10, 12. También le daban maestro, ¿verdad? Con otras preguntas. Y entonces la pregunta nace, vamos a darle el privilegio de la duda, que nazca desde un corazón, desde una actitud de búsqueda. Estamos en el camino y, como les decía, se vale preguntar. Entonces, más adelante también aparece la idea de tener vida eterna en Lucas 18, 18. La chispa de esta interrogante surge en la mentalidad judía por la afirmación de Daniel. Fíjense, Daniel por allá decía: muchos de los que duermen en el polvo despertarán, unos para vida eterna, otros para ignominia perpetua. Ya por allí se estaba manejando esta idea en la vida en el más allá. Entonces que ha vivido muy bien aquí también se quiere asegurar de que va a seguir viviendo muy bien en el más allá. Y todos los que pues estamos con el Jesús en la boca, que no hemos vivido tan bien aquí o que nos han puesto en una situación de violencia, de discriminación, de frontera, de margen, que no se ha reconocido la dignidad de la persona, pues ya quisiéramos tener vida aquí y no cuando lleguemos. Yo no me preocupo cuando llegue a la presencia de Dios. Yo creo que sería hasta injusto de decir, bueno, sufrí aquí, me privé acá, me empobrecieron más acá, me empecataron, me dijeron que me iba a ir al infierno y no tuve vida eterna porque me dio la depresión, porque me enfermé, por esto y por lo otro, porque la religión no llegó como este aceite sanador, con este vino. No me encontré al buen samaritano. Qué triste es que no nos encontremos al buen samaritano, a la buena samaritana. Lo único que a veces nos encontramos es al sacerdote y al levita, que vienen a recordarnos la ley. Qué tristeza. Entonces, ya se maneja este concepto de la vida en el más allá. Pero yo creo, hermanos, si se me permite dar mi opinión, deberíamos de preocuparnos en el más acá. Fíjense, en Marcos la pregunta quedaba centrada en la ley de Moisés. En cambio, en Lucas la formulación es más genérica para adaptarse a unos lectores que no están tan interesados probablemente en la ley. Recuerden que este evangelio es para personas paganas, para gente que no viene de este trasfondo judío. Entonces, y Jesús lo reta. Al maestro de la ley le dice, bueno, a ver, espérate, tú eres jurista, tú eres especialista, desenmascararás sus intenciones. ¿Qué lees? ¿Qué está escrito? ¿Qué lees? O, esta es una referencia a la Torá, a la ley de Moisés. ¿Cómo lees? ¿Cómo lees? Esto es lo más importante. Y esto es muy propio de Lucas. ¿Cómo lees? ¿En qué sentido lees las Escrituras? ¿O en qué sentido lees a Moisés? ¿O cómo interpretas la ley? Puedes ver Lucas 4:16, 6:3, Hechos 8:28.
versículo 30, versículo 32, Hechos 13, 27, Hechos 15, 21. Y para nosotros debe de ser muy importante cómo leemos, cómo interpretamos. ¿Estás interpretando con un sentido literalista, fundamentalista, y te escondes en que estás defendiendo la fe, como si la fe se necesitara defender en vez de vivirla? ¿Cuántas lecturas apologetas no se hacen de la palabra de Dios? Lecturas que no dan vida. Y yo creo que aquí me gustaría pensar que Jesús está diciendo, a ver, esa lectura que tú estás haciendo de la ley, esa manera de entender al prójimo, de entender a Dios, ¿da vida? ¿O es necesario cambiar de actitud? Y bueno, Jesús acepta lo que la otra persona le ofrece. Él le dio esta respuesta: amarás al Señor tu Dios. El jurista responde en primer lugar con una cita literalmente del Deuteronomio 6:5. Coincide literalmente, casi palabra a palabra, con amar al Señor tu Dios, como mandaba Deuteronomio 6:5. Entonces, podemos decir que esta persona sabe la ley, lee la ley, conoce. Pero Jesús parece ser que lo quiere motivar a entender la ley, a entender a Moisés, a entender la Torá con otra mirada. Con una mirada del otro lado, diría yo, que yo le llamo a mi hermenéutica del otro lado, ¿verdad? Y fíjense entonces, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con todo lo que hay en ti. Hay que darle la fidelidad a Dios. Y muy bien, esto es lo que manda la ley. Esta es la cita del Antiguo Testamento, y esto es lo que podemos decir que esta persona busca verdaderamente. Después, este mismo jurista complementa su respuesta y cita otro texto, cita Levíticos 19:18. Y amarás a tu prójimo. Entonces, este prójimo en el libro del Levítico, el prójimo está en paralelo a los hijos del pueblo, los conciudadanos, los paisanos israelitas. Entonces, a la gente no se le había ocurrido que estos dos mandamientos pudieran ser la forma de tener vida. Lucas parece que se distancia un poquito de Mateo y de Marcos, probablemente porque saben que Lucas trata de evitar todos los malos entendidos, y también trata de, Marcos a veces escribe de una manera redundante, duplica. Entonces Lucas edita. Y en Marcos, Jesús es el que une los dos mandamientos. Aquí Jesús reta al jurista a que vea el tener vida eterna amando al Señor su Dios y amando a la persona prójima. Fíjense, entonces esto como que Jesús reta a decir, a ver, no separes, haz una relectura. El amor a Dios es muy importante, pero tan importante es el amor a la persona próxima. Amar a tu compatriota. Y no solamente eso, Levíticos 19:18, más adelante, ese mismo pasaje de Levíticos, amplía el mandato del amor
al que se establezca entre ustedes como emigrante, como el ger. Le amarás como a ti mismo. Levíticos 19:34, Deuteronomio 10:19. Ojalá que todos los políticos, ojalá que Donald Trump, que se pone a firmar Biblias y a regalar Biblias como si él fuera el autor, como si él fuera el Dios, leyera y ojalá viniera Jesús y le dijera, ¿cómo lees? Estás leyendo que esas leyes que estás promulgando, esos derechos que le estás quitando a las personas migrantes, que los estás criminalizando, estigmatizando, que has creado una cultura de miedo. Mucha gente no puede salir, no quiere salir. Son tu prójimo. Y que estás obligado delante de Dios a amarlo. No solamente a recibirlo. Vean todas las leyes que después se van a desprender del cuidado que se tiene que tener con el migrante, con el ger. Lo amarás como a ti mismo, va a decir el Levítico. Entonces, hay muchas leyes en favor del pueblo migrante. Primero, el pueblo migrante debe de ser recibido en hospitalidad. Y todas las leyes agrícolas, de cuando estés segando, si se te cae la espiga, no la recojas, es para el pueblo migrante. Cuando varíes tu olivo, las aceitunas que queden son para el migrante, a los que andan en la pepena, a los pepenadores, a los que viven de la misericordia. ¿Y la razón cuál es? Porque migrante fuiste tú en el país de Egipto. Y para que Dios pueda recibir tu ofrenda, cuando te acerques a dar la ofrenda, lo primero que tienes que recordar es, mi padre fue un arameo errante. Hacer todo un estudio de las peripecias que has pasado, para que puedas solidarizarte en compasión y en misericordia con la persona migrante. Todas estas personas que están haciendo leyes injustas del migrante, créanme que no nacieron aquí, no vivieron aquí. Tenemos más derecho nosotros, porque nuestros ancestros habitaban estas tierras. Entonces tendríamos que hacer una memoria histórica para decir, soy migrante, mi padre era un arameo errante, vino a esta tierra, Dios lo bendijo. Ojalá y Donald Trump se diera cuenta de que ha sido migrante. Su abuelo no tiene ni 3 generaciones que se vino, que se enriqueció con los pobres que andaban trabajando en el ferrocarril. Ahí comenzó la explotación. Entonces, esto es lo que Jesús quiere que el jurista, las personas que se rijan por la ley, hagan. Junten el amor a Dios con toda su mente, con todo su corazón, con todo su cuerpo, con toda su energía, con todo su ser, y amar al prójimo, amar al migrante. Fíjense que están allí, tienen rostro. Los esenios de la comunidad de Qumran tenían que amar a todos los hijos de la luz y odiar a todos los hijos de las tinieblas. Esa era su teología de ellos. Bueno, no podemos pedirles mucho, porque la ley de Jesús, la ética de los valores del reino, va más allá de esas interpretaciones. Por eso es importante saber cómo lees. Y Jesús les dice, bien contestado. Jesús tiene que estar de acuerdo como buen judío, porque conoce su ley, conoce su tradición, vive con esa ética
Y entonces que le dice, haz eso como maestro con autoridad y tendrás vida, vida eterna. Solamente amando a Dios y al prójimo se puede tener vida. Vida aquí, vida allá. El verbo que se emplea para vivirás es el verbo setse, tener vida, el verbo setse con Z, las dos con Z y S la segunda setse. Muy probablemente Lucas esté trayendo a la memoria Levíticos 18:5. Recuerde que está el contexto de la ley. Jesús conoce su ley. ¿Y qué dice Levíticos 18:5? Cumple mis leyes y mis mandatos que dan vida al que los cumple. Yo soy el Señor. Muy probablemente Lucas esté trayendo esta ley de Levíticos porque está muy pegada también acerca de la ley del migrante, de la ley del amor al prójimo, capítulo 19, 18. Entonces, el ser migrante o el otro no debería de ser difícil. No debería de ser complicado, ¿verdad? Si nosotros entendiéramos quién es mi prójimo. Bueno, para justificarse le preguntó a Jesús, ¿quién es mi prójimo? Bueno, y nos regala algo propio Lucas de su composición sobre esta comparación. Más bien esta no es como una parábola en sí, sino una comparación entre el jurista y el samaritano que quieren hacerse prójimo, que están en el proceso de hacerse prójimo, ¿verdad? Y bueno, hay muchos detalles que tenemos que ir saboreando de esta comparación o de esta parábola para no entrar en problemas. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta la tríada de personajes, el sacerdote, el levita y el samaritano. Como que con el samaritano es como el agua y el aceite, no encajan, no van en la misma categoría. En segundo término, hay ciertos detalles con sabor a Palestina, a lo que queda de Palestina, porque parece que hasta el camino seguramente que ya lo bombardearon. Por ejemplo, el aceite, el vino, la cabalgadura, la posada. Entonces, también tendríamos que tener en cuenta que el jurista no puede nombrar al samaritano, sino simplemente se limita a decir el que mostró compasión. Entonces, para comprender el sentido de esta narración, tenemos que volver a enfatizar en estos detalles. Primeramente, los dos personajes, la condición privilegiada de los sacerdotes y levitas en el ámbito del judaísmo palestinense de la época. No son cualquier personaje, su ascendencia carnal que encontraba directamente con Leví o con Aarón los vinculaba de una manera muy especial, muy particular con el templo. Son los encargados de dispensar la gracia, son los instrumentos entre Dios y la comunidad. Entonces tienen estas canonjías, estos privilegios. Entonces, no son cualquier persona. No son cualquier persona. La otra cosa para poder entender, por lo tanto, si están en relación al templo, a la liturgia, al culto, al sacrificio, y si se rigen por la ley de pureza o de impureza, pues no pueden contaminarse. Por eso hay que tener en cuenta la impureza ritual que se deriva del contacto con un cadáver, aunque no fuera más que aparente. Porque el texto parece ser que lo dejaron ahí medio muerto, no especifica si está muerto o no,
Pero desde el punto de vista de la ley, no pueden pasar a ver si está muerto. No, porque se contaminan. Entonces, esta contaminación ritual afectaba particularmente a sacerdotes y levitas. La impureza era más seria para ellos que para un israelita, laico, diríamos ahora con términos modernos. Entonces, lo que hace el sacerdote al ver a la persona que está medio muerta, de acuerdo a la ley, está en lo correcto. Ve y se cruza al otro lado, porque no puede contaminarse. Lo que hace el levita, de acuerdo a la ley de la pureza, lo ve y cruzarse al otro lado. ¿Por qué? Porque eso es lo que manda la ley. Los que se rigen por la ley de la pureza están condicionados, están limitados para ver a quién le muestro la ayuda, a ver a quién no. Yo no me puedo contaminar. Es como los que están ahora, baja la ley, porque tengo aquí encima a un hermano que está casado con el derecho canónico y que todo tiene que ser con el derecho, que está muy bien, bendito y alabado sea Dios que tenemos el derecho canónico. Pero el derecho canónico estipula que hay que ir acompañando a la persona. Y cuando nos acercamos a la persona y cuando conocemos su situación, a lo mejor nos puede entrar la duda de decir, a lo mejor el derecho aquí debería de ser más flexible, porque conocemos a la persona, conocemos el sufrimiento. Pero si yo quiero ser sacerdote de oficina y veo la iglesia solamente como una empresa, y desde mi oficina, desde mi idea genial, desde mi concepción, yo tengo que tener la iglesia perfecta. Todos tienen que tener de acuerdo a lo que manda la iglesia. Pues entonces yo voy a aplicar el derecho de esa manera. Pero cuando uno se mete a trabajar con la gente, vas a descubrir que en el camino hay mucha gente herida, lastimada, que por una razón, por la otra, pues no se pueden casar, que porque están arreglando papeles aquí en Estados Unidos y si arreglan papeles le afecta su ciudadanía, les afecta su proceso. Entonces ahí te encuentras un dilema de decir, bueno, se quieren casar, pero no pueden por esta situación. No, el derecho canónico dice que no pueden, bueno, pero ya cuando caminas con ellos te das cuenta que la ley puede ser un poquito flexible. Si el caminar con la gente no transforma nuestra vida, no aprendemos a hacernos prójimos, pues no vamos a hacer nada. No vamos a hacer nada. El caminar, el acercarnos, hay tres tipos de personajes. ¿Con cuál se va a identificar la persona? ¿Estás preocupado por la ley tal y como tú la entiendes? Pues entonces te vas a privar de acercarte al que cayó en desgracia. Y lamentablemente, hermanos y hermanas, ustedes ni siquiera se imaginan cuánta gente ha caído en desgracia aquí. En desgracia no solamente física, en desgracia moral, en no tratarlos como persona, en primero enseñarles todas las cosas que tienen que hacer en vez de darles una sonrisita, darles un abracito. Ven, hermano, qué bueno que anda buscando a Dios, siéntese. Bueno, aquí estamos tratando de encontrar vida y no es fácil. No es fácil porque los religiosos tenemos una manera de llevar el mensaje de nuestra espiritualidad y los diocesanos tienen otra manera, tienen otra forma. Bueno, estas son las cosas, los retos que uno dice, aquí estoy, Señor, qué difícil es a veces hacerse prójimo, porque a veces la misma institución es la primera que pone barreras.
Ciertamente me decía un hermano, padre, aquí hasta para dar caridad hay que pedir primero permiso al obispo, por el miedo al abuso, por el miedo a las demandas, sí. Aquí uno hasta aquí parece que la creatividad no cuenta. Sigue el libro y aquí no te vas a equivocar, pero no. Pero bueno, otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta es la actitud hostil entre los judíos y los samaritanos. Acuérdense, allá Jesús se encuentra también que rompe fronteras. Imagínense Jesús que en el Evangelio de Juan que dice que tiene que pasar por Samaria. No es cierto, no tenía que pasar, pero esa es la voluntad de Dios. Tiene que pasar. ¿Y a quién se encuentra? A la samaritana. Y una mujer preciosa que viene en luz y se va en luz, bueno, una protagonista. Y ella hace toda una historia porque los judíos no se tratan con los samaritanos, va a decir por allí. Recuerden que ha habido toda una larga historia de enemistad. Por cierto, los samaritanos, pobres samaritanos, ahí están reducidos a la montaña de Gerizim y son muy pocos, quedan como 500 todavía. Y entonces están muy preocupados porque no encuentran con quién casar a la gente para que no se muera. Por eso es que el pueblo de los judíos de ahora los han dejado porque saben que como van a perecer. Y andan buscando por toda Europa personas, mujeres que se hagan samaritanas, que vivan de acuerdo al Pentateuco. Y también a muchas mujeres las engañan, les dicen que las van a respetar, que las van a tratar, y entonces se casan con un samaritano y allá las tienen vestidas todas ellas y sin hablar, sin decir nada. Bueno, son sus creencias. Entonces, todo por tener miedo a abrir fronteras, a salir al encuentro del otro. Jesús rompió la frontera, salió al encuentro del pueblo samaritano y bueno, la cosecha fue abundante. Entonces, ¿quién es el próximo? Bueno, entonces, todas estas son las preguntas que se nos vienen. Parece ser que Jesús no quiere presentar la respuesta en términos legales. ¿De quién era prójimo? La víctima de los salteadores, del sacerdote, del levita, del samaritano. El planteamiento es al revés. ¿Quién de ellos se hizo prójimo o se comportó como prójimo del que cayó en manos de bandidos? Jesús no se quiere ir por la... Vean qué bonito es Jesús. Qué sabiduría de hombre. Qué ternura de ser transformado, aunque sabía la ley, conocía la ley, pero no reduce el hacerse prójimo a términos legales. ¿Qué es lo que hace? ¿Quién de ellos se hizo prójimo? No vamos a decir, ¿quién tenía la obligación de amarlo? ¿El sacerdote, el levita o el samaritano? No. ¿Quién? Cualquier persona. No le pongas etiquetas. Cualquier persona que se acerque y que haga lo que hizo el samaritano puede ser prójimo. Estas relecturas, fíjense que desde la Edad Media, casi desde tiempos de San Agustín, se ha interpretado esta como el símbolo de la iglesia. Cristo es el buen samaritano, la iglesia es la posada, o a veces también quieren interpretarlo como tipo sacramental, donde el aceite y el vino sirven para curar. Yo creo que lo que está detrás es algo más provocativo, es quién se hace prójimo, no en términos legales. No es porque la ley no sea buena
Ojalá y que no me malinterpreten. No es porque el canon no sea, el derecho canónico no sea bueno, es muy bueno. Tenemos que saber cómo regirnos. Pero es mucho mejor cuando nos hacemos prójimos de las víctimas, cuando los abrazamos, cuando les damos una palabra de aliento, cuando les hacemos sentir que son personas. Entonces comienza con que un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó. Un hombre cualquiera, no se sabe. Bueno, ustedes saben que Jericó es la ciudad, o lo que queda de Jericó. La verdad que no quiero ni regresar a esa tierra que me cuesta llamarle santa. Jericó ha sido la ciudad que ha sido habitada desde siempre, una de las ciudades más antiguas, se le conocía como la ciudad de la eterna primavera, un clima fabuloso, y además allí había una colonia de sacerdotes. Es decir, los sacerdotes viven en los mejorcitos lugares, ¿verdad? Como que esto no ha cambiado mucho. Bueno, entonces según Flavio Josefo, la distancia entre ambas ciudades era de unos 150 estadios, aproximadamente 28 kilómetros, por camino desértico y pedregoso. Muy probablemente que se haría referencia a la calzada romana, que a través de desfiladeros se abre paso sobre el Wadi Kelt. La ruta está en continuo descenso, ¿verdad? Es todo el desierto del Wadi Kelt, ¿no? Y bueno, recuerden que 800 metros al nivel del mar, que era la altitud de Jerusalén, y baja hasta unos 300 metros bajo ese mismo nivel, que es donde está situado Jericó. Desde el punto de vista arqueológico, estas son las indicaciones. Y bueno, ustedes saben también que dice Flavio Josefo, que por allí llegó también la legión, la número 10, la fretense, que por allí cruzó de Jericó a Jerusalén. O sea, una mención también, un camino muy transitado, pero también lleno de bandidos. Los esenios casi siempre que pasaban, cuando iban de viaje, llevaban únicamente armas para protegerse de los salteadores de camino. Entonces, es un lugar peligroso. Es como México, y espero que los de México no se me echen encima, pero uno va con miedo, va con temor, porque te desaparecen, tu vida no vale nada. Entonces, es una ciudad violenta. Y desde allí entonces aparecen estas dos categorías, ¿verdad? Ya les dije del sacerdote de levita, que están cumpliendo la ley, y rompe el ciclo el bendito samaritano. Entonces este personaje actúa como contrapunto de los dos anteriores. No solamente hace todo lo contrario a los otros, se acerca, lo toca. Recuerden que no está atado a la ley de la pureza. No está atado a la ley de la pureza. Entonces, a veces la gente ha querido interpretar este tercer personaje como que a Lucas le hubiera funcionado mejor si hubiera aparecido un laico, un israelita, porque tenemos al sacerdote, al encargado del culto, del sacrificio, del templo. Tenemos al levita, que era el encargado de abrir la puerta, de la oración, del canto, de convocar a la gente, y enseguida sería el israelita. No, yo creo que no va por allí la idea. La idea es más dramático, es de la persona que menos te esperas, es la que se hace o la que pasa como prójimo. Fíjense lo que hace. Llegó a donde estaba el hombre, le dio lástima, se le conmovieron las entrañas. Es algo muy el tener lástima, el conmoverse las entrañas ante una situación de la persona que ha caído en violencia. Si a uno no se le conmueve las entrañas ante la persona que está entre la vida y la muerte, pues ¿cómo?
Por eso es que a veces es tan triste lo que uno ve, porque está casada la gente con el derecho canónico en vez de conmoverse las entrañas. Casi que la persona se está muriendo y le dice: yo no te puedo bendecir porque no eres católico. No te puedo bendecir porque todavía no estás bautizado. Ay, no, tantas cosas que en apenas una semana uno se está dando cuenta. Pero bueno, ¿cómo se nos pueden mover las entrañas solamente acercándonos a tocar al herido, al que cayó en desgracia? Y fíjense todos los verbos, echándole aceite y vino. Primeramente, esto era la tradición rabínica consideraba esta mezcla de estos dos líquidos como con propiedades terapéuticos, propiedades para curar. El aceite cura las heridas. Fíjense lo que dice Isaías. La cabeza es una llaga, el corazón está agotado de la planta del pie a la cabeza, no queda parte ilesa, llagas, cardenales, heridas recientes, no exprimidas, ni vendadas, ni aliviadas con ungüento, con aceite. Eso es lo que está refiriéndose el pueblo, Isaías al pueblo, un pueblo que está en su corazón, en su cuerpo, en sus manos, en su mente, lastimado, herido. La función nuestra es acercarnos, es curar, tocar, abrazar, decirle: todo va a estar bien, Dios está contigo. Dios está contigo, y el tiempo se me fue encima. Hermanos, hermanas, ¿quién es tu prójimo? ¿O de quién te tienes que hacer tu prójimo? Si no eres capaz de conmoverte, de que se te conmuevan las entrañas de la persona que cae en desgracia, pues entonces tu fe no está siguiendo a Cristo Jesús. Somos instrumento de bendición, de curación, de sanación para tanta gente que necesita, no tanta ley. Lo único que necesita es una palabrita de aliento. Muchas gracias, nos vemos la próxima semana. Este programa fue presentado por los misioneros claretianos de la provincia de Estados Unidos y Canadá, una congregación católica romana global de sacerdotes y hermanos que atiende las necesidades religiosas y pastorales de las comunidades vulnerables.